Bienvenidos a Memorias de Soberanía. Hoy marcamos un nuevo aniversario de la firma de los Tratados Torrijos-Carter, el acuerdo entre Estados Unidos y nuestro país que devuelve la zona del canal y todo lo que está dentro de ella a la jurisdicción de Panamá, soberana. Hoy tenemos a dos invitados de lujo que nos llevarán a recorrer algunos hitos de esta gran historia. Conozcamos sus biografías. El doctor Aristides Royo fue ministro de Educación, embajador, secretario general de la Procuraduría General de la Nación, negociador de los tratados Torrijos-Carter y ocupó la presidencia de la República de 1978 a 1982. Actualmente es ministro para Asuntos del Canal y presidente de la Junta Directiva del Canal de Panamá. Omar Jaén Suárez es doctor de Estado en Letras y Ciencias Humanas y doctor en Geografía. Fue negociador adjunto de los Tratados Torrijos-Carter de 1977 y negociador del Tratado de Fronteras Marítimas entre Panamá y Colombia. Bienvenido, doctor Royo. Bienvenido, doctor Jaén Suárez. Gracias por estar aquí y compartir con nosotros sus memorias de soberanía. Y vamos a hablar hoy de cosas que sucedieron hace más de 40 años. Y la memoria puede ser como este recipiente. Tiene retazos de sentimientos, de hechos, de cosas como las recordamos, no necesariamente como sucedieron. Sin embargo, es una historia tan fascinante, el ambiente que se vivía en Panamá en los años 70, que quisiera que nos detuviésemos en algunos temas. Y lo que vamos a hacer es que de este pozo de memoria vamos a sacar algunas para ir contando y compartiendo estos recuerdos personales que ustedes nos pueden compartir acerca de la firma de los tratados Torrijos-Carter, que hoy celebramos 44 años de haberse firmado. Y lo que vamos a hacer es que yo voy a tomar aquí estas memorias y vamos a empezar con la primera, que es en la categoría de objeto. Y son estos objetos que vemos aquí. Estos objetos estaban en los juzgados de la zona del canal y representan, digamos que el principal reclamo de la población panameña. Una máquina de escribir National de 1916 y dos mazos. Irónicamente, uno de ellos fue hecho por los presos de la cárcel de Gamboa. Cuéntenos, doctor Royo, ¿por qué estos son artefactos tan incómodos? Bueno, primero porque juzgaron a Lester Leroy Graves y lo condenaron a 50 años. Y hubo que hacer una larga lucha con cooperación de las autoridades panameñas para que esa pena fuera rebajada. A mí me aplicaron el mazo, pero me lo aplicaron de manera leve, porque con unos amigos en un automóvil que no era mío, sino de mi hermana Gloria, entré en Fuerte Amador. Nadie me paró, no había nadie que me parara en la entrada hasta que vi un jeep que venía detrás de mí, me hacía señas y entonces me llevaron a un juez que había aquí enfrente del YMCA, donde está el monumento al doctor Arnulfo Arias, y allí el juez me amonestó y que por qué, que cuáles eran mis fines para entrar en Fuerte Amador, que era una zona inhabilitada para la entrada de los panameños. Así que sonó el mazo, pero de amonestación. El otro mazo que está ahí, casualmente, es más antiguo aún, es del ferrocarril. Y ahora que menciona a Lester Graves, es una historia que fue contada desde un punto muy de esta ingenuidad del panameño de entender la zona del territorio como suyo, ¿no? Los territorios son continuos, las fronteras las ponemos nosotros. Sin embargo, esta quinta frontera representó mucho sufrimiento y no solo para el individuo, sino para el colectivo. Doctor Jaén Suárez, ¿qué nos puede contar usted acerca de estos objetos y el reclamo que simbolizan? Bueno, mire, estos objetos son fundamentales para comprender qué sucedió, sobre todo a la generación joven. Más de la mitad de la población panameña nació después de la firma de los tratados Torrijos-Carter y una parte considerable de ella nació aún después que desapareciera la zona del canal, el 1 de octubre de 1979, que era la zona del canal era un territorio donde no se ejercía la jurisdicción panameña, sino la norteamericana, la estadounidense particularmente. De manera que allí
funcionaban juzgados que juzgaban a todos los que ellos quisieran, que pretendían haber cometido un delito o una falta grave en ese territorio, en el cual los panameños éramos unos ciudadanos de segunda o de tercera categoría. De manera que es importante que la gente sepa, la mayoría de la población que no conoció la zona del canal, que no conoció las dificultades que teníamos los panameños para ingresar aún a ese territorio, que tenía placas, los automóviles tenían placas diferentes, que tenía otras autoridades correspondientes a las nacionales y a las municipales, completamente diferentes de las panameñas, y se ejercía, en fin, se aplicaban leyes de Estados Unidos, no las leyes panameñas. Comenzó a aplicarse la ley panameña cuando entraron en vigencia los tratados Torrijos-Carter. Por eso yo siempre he dicho que el hecho más importante de los tratados fue la desaparición de la zona del canal. Mucha gente sostiene que fue la transferencia del canal. No, fue la desaparición de la zona del canal, y en ese momento entonces Panamá pudo llegar a conformarse como un país con un territorio unido de frontera a frontera, mientras que hasta ese momento eso no era así. De manera que esa larga historia que nosotros vivimos en el siglo XX debería conocerse mejor para que los panameños podamos apreciar mejor y más lo que tenemos hoy, y podamos defenderlo y mejorarlo. Porque yo creo que eso es lo fundamental de las lecciones de la historia. Saber de dónde venimos para prepararnos mejor para dónde vamos. Y esa es una de las cosas que tenemos que hacer con urgencia. Eso que nos cuenta de que es la zona, es la propia tierra la que tenía que volver a manos panameñas, es como decir el principal punto de la firma de los tratados, de que este territorio vuelve a la jurisdicción de Panamá, y fue catalizador de muchos incidentes. Pero ahora que también, usando las palabras del doctor Royo, para los panameños sentir esa sirena y ver a ese policía causaba terror, porque estaba trespassing. Y eso, lo recuerdo de niña un poco, esa aprehensión que tenían los panameños ante la policía estadounidense, porque que hubiesen mazos en la zona del canal significa que había policía americana, y daban miedo. Así es, sí, causaba terror. Y yo recuerdo, hay obras de literatura panameña muy importantes que hablan precisamente de todos esos fenómenos, de todos esos eventos que sucedían en la zona del canal. Y recuerdo sobre todo la novela de Joaquín Beleño, ¿no? Que escribió, creo que es Gamboa Road Gang, fue la principal, sí, sobre el tema de la discriminación que sufrían los panameños de todo género, inclusive, por supuesto, la de justicia, ¿no? Puesto que no se trataba igual a los panameños en los tribunales de la zona del canal que a un estadounidense. Por el mismo delito, el panameño llevaba la peor parte. Recuerdo que hasta por los muchachos jóvenes traspasaban la frontera de la zona del canal, donde había muchos árboles de mango, y por coger mango los llevaban presos, y la policía los atrapaba, y los jueces los trataban con mucha dureza. Claro, por robar mangos, ¿no? Exacto. Hubo, sin embargo, algún cambio después del año 64, porque los norteamericanos decidieron nombrar policías panameños en la entonces zona del canal. Mi hermano Ricardo, mi hermano mayor, Ricardo, fue uno de los primeros policías que ingresó. Y en su historial nunca puso una multa, pero los pusieron también para que, como el trato generalmente era con los panameños en la avenida llamada en ese entonces 4 de julio, hoy justamente la avenida de los Mártires, era para que el trato fuera un poquito diferente de alguien que hablara el idioma y que fuese panameño. Así es que hubo algunos cambios que condujeron después a esos tratados del 67 que naufragaron, y luego los tratados del 77. Claro, sí, desde 1903 todo el revisionismo nos llevó como a lograr pequeñas victorias, ¿no? A lo largo, que si conseguíamos diferentes tipos de concesiones, pero era todo siempre revisionismo.
a ver cómo vamos empujando esto adelante, pero sin hacer algo definitivo, hasta que con los tratados 3 en 1 como que empieza a verse el final de la ocupación, ¿no? Pero vamos a continuar con otro tema, que es justamente el final de la ocupación. Así que vamos a ver en la siguiente categoría y vamos a ir a reversiones. Y les voy a invitar a que tomen la primera tarjeta que está al lado suyo, porque son tarjetas que simbolizan el gran volumen de bienes y de cosas que iban a revertir a Panamá a lo largo de esos 23 años. Había de todo en ese pequeño país, en ese pequeño enclave. Habían aeropuertos, habían hospitales, habían teatros, escuelas, casas, había de todo allí. Y hablando también con los compañeros, recuerdo que decían que la gente seguía en los periódicos ese tipo de anuncios, a ver qué iba a revertir, qué venía, cuál era la riqueza que iba a aparecer en el periódico, qué oportunidad iba a haber. ¿Cómo recuerdan ustedes qué fue lo que revirtió primero, lo que revirtió al final? ¿Cuál fue una transferencia que fuese de particular significado para ustedes? Doctor Royo. El momento más emocionante fue la tarde en que en el Departamento de Estado los negociadores norteamericanos aceptaron entregarle el Cerro Ancón, los puertos a Panamá y el ferrocarril. Fue una tarde muy emocionante que luego me causó un pequeño, vamos a decir, una pequeña conversación con el general Torrijos cuando yo lo llamé para contarle eso. Y entonces nos pidió que regresáramos a Panamá. Y cuando regresamos a Panamá, Rómulo Escobar Atancur, que era mi jefe, y yo, nos recibe diciéndonos: Royo, usted cuando me habló ayer en el teléfono, yo lo noté que estaba muy contento. Y digo, naturalmente, con todo lo que se habían comprometido a entregarnos. Y me dijo, esa cara de contento no hay que ponérsela a los gringos. Por más que nos den, hay que siempre poner una cara de jugador de póker. En el sentido de no mostrar ninguna alegría porque después no nos dan más. Esa fue una especie de broma, pero fue muy importante. Y cuando uno se pone a pensar, el Cerro Ancón es quizás la menos útil de las entregas, porque para lo que sirve realmente es para ir a pasear, para tener una vista, y ahora no es tan fácil con pandemia subir allá, y para la colocación de antenas de algunas televisoras. Pero el significado para los panameños, el significado poético para los panameños fue muy importante. Y de allí comenzaron el proceso de reversiones, del cual Omar conoce muchas cosas. Es que justamente esa escena, que entre las muchas escenas que está grabada en el recuerdo de las personas, es precisamente usted, vestido de blanco, izando la bandera. Eso está grabado en la mente de las personas y se junta con otros recuerdos como la poesía de Amelia Denise de Icaza, El Cerro Ancón, y tantas otras poesías con las que crecimos. Así que ese momento es muy emocionante. Pero, doctor Jaén Suárez, cuéntenos, ¿cómo recuerda usted esa gran repartición? ¿Cómo hacían para recibir los bosques? O sea, porque no solamente era la infraestructura de concreto, sino eran bosques, animales, gente que vivía ahí, ¿no? Sí, bueno, este es un tema muy importante. Este es un tema en el cual, según los expertos, nosotros llegamos en el tema de tierras y aguas, bueno, y administración del canal, pero en tierras y aguas que tenía que ver con las reversiones a Panamá de los activos estos, ¿no? de tierras y edificaciones, inmuebles, etc. Nosotros llegamos, aparentemente, fue el óptimo en cuanto a equilibrio entre los dos países, entre Panamá y Estados Unidos. Eso es lo que dicen los expertos que han estudiado este tema. Esto comenzó desde 1974. Esta negociación de tierras y aguas fue la más larga de todas las negociaciones, puesto que nosotros estuvimos negociando con los americanos y eran los militares. Hay una cosa que mucha gente ignora, pero en realidad la zona del canal era un territorio bajo el control completo del Departamento de Defensa y en particular del Departamento del Ejército. De manera que el gobernador de la zona del canal era un militar de alto rango, generalmente un general. Las bases militares, por supuesto, eran todos militares y los civiles estaban sometidos a los militares.
de manera que la administración del canal no era enteramente civil, la cúpula era militar. ¿Cómo fue esa negociación de las tierras y las aguas por revertir a Panamá? Bueno, mira, primero yo creo que hay que plantear el principio general, ¿no? de qué tratan los tratados Torrijos-Carter y sobre todo el Tratado del Canal de Panamá. Esta fue una negociación asimétrica, ¿no? En el sentido de que teníamos dos países con poderes muy desiguales, unos muy grandes poderes, otros pequeños, que tenía la sartén por el mango, porque tenía todos los derechos sobre la zona del canal, y Panamá prácticamente lo que tenía era la razón y el apoyo de la comunidad internacional. Y tenía, por supuesto, la disposición de un gobierno, ¿no? Presidido en ese momento por el general Torrijos, que estaba decidido a terminar con esta negociación y en realidad resolver el problema fundamental de la República desde su creación en 1903. La desaparición de una parte de la jurisdicción extraña dentro de su territorio, sobre todo en el corazón del país. ¿Cómo lograr aquello? Bueno, nosotros planteamos, el argumento principal era, hay que hacer una culebrita. Me acuerdo que era Edwin Fábrega el que coordinaba el grupo que se le ocurrió, vamos a poner solamente por donde va el canal y apenas sus riberas. Eso es todo lo que necesita Estados Unidos para administrar el canal hasta el final del tratado, por supuesto. Y por supuesto, ellos decían, no, necesitamos muchísimo más. Y durante 3 largos años, nuestro trabajo fue ir reduciendo poco a poco la pretensión de los negociadores de los Estados Unidos, sobre todo los militares, y ampliando la reversión a Panamá de instalaciones de mayor cantidad de tierras y aguas, y sobre todo de instalaciones, de mejoras, los puertos, el ferrocarril, los poblados, de manera que Panamá contara con mayores recursos para su desarrollo. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, en esta serie de reuniones, y las del Pentágono fueron muy importantes porque tuvieron lugar en la sede, en la oficina del jefe de Estado Mayor Conjunto, que queda en el centro del Pentágono. Todo es muy simbólico allí. ¿Y cómo es por dentro del Pentágono? Bueno, pues me lo imagino solamente sí, de las películas de espías, bueno, o sea, ¿cómo es ese ambiente? Bueno, sí, exacto. Resulta que a nosotros nos recibían en una de las puertas. Llegaba el equipo de negociador panameño, nos esperaban unos militares de alto rango, nos acompañaban en un corredor larguísimo, pero habían hecho una cosa especial. Los corredores del Pentágono tienen pinturas, están decorados con pinturas de militares de Estados Unidos. Y a nosotros nos pusieron, yo supongo que a propósito, un corredor con pinturas que habían ejecutado militares en Panamá, en las bases militares a lo largo del siglo XX. Pero ¿qué nos ponían? No nos ponían cualquier cosa, nos ponían pinturas de burdeles, en fin, eran como para impresionarnos, como dice, ustedes son poca cosa. En el proceso negociador hubo, a mi juicio, un momento clave, que fue cuando el Pentágono, los militares del Pentágono le dijeron al presidente Carter que firmara los tratados, es decir, que se comprometiera con los tratados. El general Brown, cuando Panamá estableció relaciones con Cuba, porque Torrijos había dicho que cada 60 minutos de aislamiento, cada hora de aislamiento eran 60 minutos de vergüenza para América Latina, es un pueblo hermano. Entonces el general Brown dijo, esto pone en peligro la seguridad de Estados Unidos, en Panamá, etcétera, etcétera. Ese mismo general Brown le aconseja al presidente de los Estados Unidos, Carter, que puede proceder con los tratados y qué es lo que conviene. Sí, el presidente Arroyo ha dicho algo importantísimo, y es que lo que desbloqueó al final, ¿no? Toda esta negociación y permitió que se pudieran firmar los tratados y luego rectificarlos por el Senado de Estados Unidos, fue la opinión del Estado Mayor de los Estados Unidos. Ellos llegaron a la conclusión de que ellos no necesitaban controlar el canal, tener la propiedad del canal, que lo que necesitaban era tener libertad de uso del canal. Eso era lo fundamental. Y entonces ya desaparecía, por supuesto, esta justificación para que Estados Unidos continuara
estando con todo lo presente, demás, con bases, con etcétera, en Panamá. Y fue tan importante la presencia y la participación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en todos los asuntos canaleros, que recuerdo que en la revisión del Tratado Arias-Roosevelt, que fue propuesta por el presidente Roosevelt, aquí dice, todavía existe el error de creer que fue el presidente Arnoldo Arias, no, fue el presidente Roosevelt que propuso esa revisión. Tuvo dificultad, porque tenía la política del buen vecino, en fin, toda una nueva visión de su relación con Latinoamérica. En esa ocasión, en ese tratado se eliminó primero la posibilidad de que Estados Unidos continuara creciendo la zona del canal hasta donde quisiera, porque el Tratado del 3 permitía que la zona del canal pudiera seguir creciendo a voluntad de Estados Unidos sobre el territorio de Panamá. Bueno, eso se eliminó. De manera que en ese momento los militares estaban tan opuestos a esa revisión que el presidente Roosevelt tuvo que esperar hasta el año 39, 3 años, para que el Senado ratificara esa revisión del Tratado de 1903. De manera que si no hubieran estado de acuerdo, como dijo el presidente Royo, con el presidente Carter, hubiera sido prácticamente imposible lograr tan fácilmente una rectificación de los tratados. Claro, era Goliat, ¿no? Sí. Pero antes de continuar, yo quisiera hacer un agradecimiento especial a la Oficina de Memoria Histórica del Canal de Panamá, a la Biblioteca Roberto F. Chiari y a la Unidad de Archivos por habernos prestado estos objetos que están en la sala de lectura de la biblioteca. Son objetos, al igual que muchos otros que ellos tienen ahí, que también nos cuentan historias, porque encontramos las historias en los libros, pero también en las conversaciones con colegas, en los recuerdos, en los objetos, en los monumentos. Así que queremos extender muchas gracias, compañeros, por habernos prestado estos objetos que nos llevan a rememorar memorias de soberanía. Así que vamos a continuar con otra categoría y vamos con otra memoria y es la tecnología de la comunicación. ¿Cómo hacían? No había celulares, no había este tipo de comunicación. ¿Cómo hacían para enterarse rápidamente de las cosas, de qué estaba pasando en Estados Unidos? ¿Cómo recuerdan ustedes esa manera de comunicarse en ese entonces, doctor? Yo era el encargado, y me molesta el yo, pero yo era el encargado de hacer una llamada todas las tardes a Panamá para hablar con el general Torrijos, informándole de cómo, porque él era el asesor y el negociador detrás de los negociadores. Él estaba pendiente absolutamente de todo, porque él tenía otra clave, que eran sus conversaciones con los jefes de Estado que nos estaban apoyando, principalmente en América Latina, pero también en otras partes del mundo. Hasta el mariscal Tito, por una parte, y Helmut Schmidt, por otra parte, apoyaban la causa panameña del país pequeño que está haciendo unos reclamos que consideraban justos. El caso es que yo llamaba por un teléfono que estaba en el, bueno, voy a decirlo en inglés, en el Situation Room de la embajada, que era una biblioteca que tenía libros bastante históricos. Eso por una parte. Por la otra es que los negociadores estuvimos constantemente, y no me refiero a los que estuvimos en la última etapa. Yo digo que en todas las etapas los negociadores constantemente viajaban a Panamá, daban el informe, regresaban a Washington. Así que se suplía esa rapidez que hoy tiene la vía digital, se suplía por conversaciones telefónicas y muchas veces por reuniones. Cuando veníamos a Panamá, consultas, informaciones, algún rumbo que se sugería, las conversaciones eran no solamente con Torrijos, era con todo un equipo. Así que yo diría que fue aquello como Fuente Ovejuna, donde intervino mucha gente en colaboración con este asunto que era el más importante para Panamá. Fue el pueblo. El pueblo. ¿Verdad? Fue el pueblo entero. Exacto. Doctora Jaén Suárez, cuéntenos, ¿cómo recuerda usted la tecnología de la comunicación de aquella época? Bueno, además de lo que acaba de decir el presidente Royo, las reuniones fundamentalmente en Washington, muchas de las reuniones también tuvieron lugar en Panamá, en la Cancillería y sobre todo en Contadora, en la isla de Contadora, desde el año 74 que comenzaron las primeras conversaciones de esta etapa, porque no olvidemos que las negociaciones de los tratados sobre el Canal de Panamá en realidad comenzaron desde 1964,
¿no? Y terminaron en 1977. Y hubo 3 etapas bien claramente definidas. La primera etapa, que terminó en los famosos tratados 3 en 1, que no fueron aceptados fundamentalmente por razones políticas. En Panamá hubo una gran oposición al gobierno del presidente Robles, ¿no? Y después vino el golpe de Estado, el 67. Él tuvo un golpe de Estado parlamentario, en fin, que la gente... Marco Rifles. Sí, la gente se lo olvidó. En fin, por razones políticas, en realidad, esos tratados no prosperaron. Y en los Estados Unidos, todo el mundo se pregunta, bueno, es que el presidente Johnson tenía la capacidad de llevar aquello al Senado y ser ratificado, queda en gran duda. Bueno, después viene una segunda etapa que en realidad fue una negociación del 71 al 72, que hubo 4 negociadores por Panamá y se reunieron con los negociadores americanos, porque por varias razones. Una de las principales fue que Panamá dijo que los tratados anteriores no podían servir ni de base de negociación. Los americanos dijeron, bueno, entonces partimos de cero. Y de cero significa que todo lo que se había logrado lo echaron a un lado, y eso dificultó muchísimo el trabajo de esos negociadores, que no tuvieron éxito. Después vino la tercera etapa, que es la etapa de la cual estamos hablando, que comenzó en el 74, después de la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en Panamá, en marzo del 73, y el acuerdo de 8 puntos que logró el canciller Tack con el secretario de Estado Kissinger, que fue la base entonces de esa tercera etapa de negociaciones. Y esas negociaciones tuvieron lugar, muchas reuniones, yo diría por lo menos unas 60, 70 reuniones, y la mayoría quizás tuvieron lugar en Panamá, ¿no? De manera que la comunicación era mucho más fácil, estamos aquí. Claro. Para nosotros, para los americanos era, por supuesto, lo contrario, ¿no? Claro, era, sí. Pero estábamos en nuestra cancha. Así es. Y el papel de contadora y las cosas que sucedieron en contadora fueron increíbles. Todo esto de la declaración de Panamá, de los presidentes vecinos de Venezuela y Colombia, eso fue un terremoto político. Pero usted, cuando hablaba por teléfono, ¿usted sentía que lo estaban escuchando o algo? ¿Puede haber alguna intervención en el teléfono? La verdad que nunca creímos que eso se pudiera hacer. Nunca creímos eso, porque las cosas que hablábamos en el Departamento de Estado las contábamos en Panamá, pero ya eran cosas que constaban porque había una grabación permanente que creo que ahora se está recuperando. Yo quisiera hacer, y es la primera vez en mi vida que lo voy a hacer, Panamá tuvo muchos patriotas y de distintas clases sociales, y yo diría que todos fueron buenos. Todos los equipos negociadores yo creo que fueron muy patrióticos, defendieron los intereses de Panamá. No podría criticar a ninguno. Pero yo creo que los gringos quedaron un poco sorprendidos con el equipo que Torrijos mandó, con los Ahumada, los Royo, los Rómulo Escobar Betancourt, porque yo creo que sintieron como que era gente diferente a la que ellos estaban acostumbrados. Nosotros, nuestro inglés, el de Rómulo, el de Ahumada, el mío y de otros más, era el del Instituto Nacional. Vamos ahora con otra categoría que va a ser medios que comunican. Y para esto el contexto va a ser viajar en el tiempo hasta 1979 con un recuerdo que nos causa un buen sentimiento, y es la cuña publicitaria de Panamá tiene 9 provincias. Este es un recuerdo que marcó a la niñez de esa época a lo largo de 2 décadas y fue depositando en el corazón de los panameños y de todas las personas que vivían aquí ese recuento. Panamá consiste de estas partes, y al final decían una frase muy contundente para 1979 que decía: ya de regreso a nuestra patria, la que antes era zona del canal. Esto estaba en boca de todos los niños y esto los marcó. Y este es el contexto en el que vamos a escuchar las palabras de la doctora Marixa Lazo, directora del Centro de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Culturales de Panamá. Y de regreso a nuestra patria, lo que antes era zona del canal. Y de regreso a nuestra patria,
Wow, esa cuña me lleva a mi infancia, a ese momento cuando yo era una niña y la zona del canal estaba siendo traspasada a Panamá. Y claro, esas son memorias muy, muy fuertes, ¿no? Yo recuerdo muy claro que mis papás celebraron ese traspaso llevando a la familia a un picnic al Fuerte de San Lorenzo. Y creo, bueno, yo pertenezco a esa generación que fuimos niños durante la firma de los tratados y el traspaso de la zona del canal a Panamá. Creo que eso impactó mucho en mí y en mi generación, y en mi caso particular como historiadora. Me llevó a hacerme otras preguntas, porque como nosotros éramos esa generación que recibimos el canal, recibimos la zona del canal, las preguntas que yo me empecé a hacer tenían que ver con preguntas no sobre cómo recuperamos el canal, sino cómo lo perdimos al principio, ¿no? Cómo, a pesar de que el tratado de 1903 no decía nada sobre perder las municipalidades, perder los puertos, los perdimos de todas maneras. Entonces creo que para mi generación, como una generación que recupera esto, es bien importante entender cómo se perdió, para que no lo perdamos otra vez, para que manejemos los recursos como un país pequeño, estratégico, de una manera unida y que beneficie a todos los panameños. Una de las primeras escenas que se filmaron fueron al final de la Vía Porras en San Francisco, que en ese tiempo era uno de los gagos principales, pues. Cuando arrancó eso, hasta que la gente, todo el mundo quedó en toda la calle, porque en ese tiempo no se hacían las cosas en ese plan, pues. Y bueno, eso entusiasmó a la gente, también lógicamente entusiasmó a los niños, porque era una música con la que ellos se identificaban bastante, y ahí fue que arrancó pues por primera vez la filmación. Había una frase muy controversial que nos tenía preocupados, la frase que decía, y en la que era antes la zona del canal, que eso lo iban a cantar los niños. Y wow, nos preocupaba eso sobremanera porque todavía era la zona del canal. Me parece, ahora en retrospectiva, ¿no? Porque a veces no nos explicaban muchas cosas en aquel momento, que eran cuñas que estaban como destinadas a que el panameño se sintiera orgulloso de lo que tenía, básicamente, y eso me trae buenos recuerdos y me enorgullece pues el haber contribuido en eso. Volviendo a lo del señor Tony Fergo, él fue el compositor tanto de la música como de la letra de las canciones. A nuestra patria, toda la entera zona del canal. Panamá tiene 9 provincias. Mire, yo recuerdo al final de las negociaciones, alguien decía, pasábamos frente al aeropuerto Albrook, ya había revertido, fue después de que había revertido toda esa área y estaba llena de monte. Entonces alguien decía, tenemos que hacer de esto, panamizar el canal. Yo decía, no, hay que canalizar a Panamá. Porque nosotros teníamos la experiencia en el grupo que negoció de visitar toda la zona del canal, porque eso fue una de las exigencias, ¿no? Para poder, ¿no? Incluyendo el Quarry Heights y los túneles y la estación de escuchas para toda América Latina, etc. De manera que todo lo visitamos y sabíamos cómo funcionaba el canal. Años después, ya en el siglo XXI, me ha tocado escribir 2 o 3 libros sobre el canal de Panamá, ¿no? Uno sobre 10 años de administración panameña del canal. Y para hacer ese libro tuve que estudiar cómo funciona la autoridad del canal de Panamá, ahora panameña, ¿no? Y entonces descubrí muchas cosas. Una de esas fue que, en efecto, la capacidad de manejo del canal por los panameños era superior a la que hacían los americanos antes. 1, 2. Y eso en gran parte por la fuerza laboral. Es la gente lo que hace el canal. No es otra cosa, es la gente, ¿no? La gente que trabaja aquí. ¿Y por qué esa gente tiene esa capacidad? Por eso mismo. Porque hay todo un sistema que fue perfeccionado, que comenzó obviamente el sistema americano y fue perfeccionado por los panameños y fue mejorado, que es el que
actualmente funciona. Y yo siempre sostenía el Canal de Panamá, el triunfo de la innovación constante. Esa es otra cosa, la innovación, que aquí este es el lugar de la innovación. Pero lo que hay que hacer es que el resto de las instituciones públicas panameñas deberían copiarse, no inspirarse, copiarse de lo que hace la Autoridad del Canal de Panamá, porque es el modelo panameño hecho por panameños. Entonces nosotros tenemos, mucha gente dice, bueno, pero es que aquí no hay gente. ¿Cómo que no hay gente? En Panamá hay muchísima gente muy buena, excelente. ¿No? Y aquí y la Autoridad del Canal de Panamá es el ejemplo absoluto de la capacidad de los panameños de hacer todo como de primer mundo. De manera que si aquí se hace, ¿por qué no se hace en el resto del país? Ahora vamos a continuar con otra categoría, que es la categoría de influenciadores. Antes de continuar, yo quisiera agradecer al señor Arlis Vázquez por su ayuda con este contenido y también a Alejandro Fernández, el hijo de nuestro querido don Tony Fergo, que nos ayudó con este contenido. Así que ahora sin más vamos a hablar de los influenciadores de la época, que como los de ahora eran iconos de la belleza, del cine, de los deportes, de la política, y ellos adoptaban en muchas ocasiones la causa de Panamá por diferentes razones, cada una más impactante que la anterior. Doctor Jaén, le voy a pedir que tome la siguiente carta y ahí usted aparece nada más y nada menos que con John Wayne, con el Duque. Este era el ícono de la masculinidad estadounidense. Él era Estados Unidos, se llegó a decir. Y Torrijos lo llamó hermano de sangre. Cuéntenos. Aparentemente el presidente Carter le pidió a John Wayne que apoyara los tratados y demás. Que fuera a Washington, etc. Finalmente, John Wayne apoyaba los tratados del Canal de Panamá por un acto de fe. Él no era del grupo político del presidente Carter, era un republicano y un republicano del sector más virulento. Fue quien creó a Ronald Reagan, ¿no? Él lo inventó dentro del grupo político de Hollywood. Y lo llevó a la gobernación de California. John Wayne conocía Panamá, venía a Panamá de joven, tuvo negocios en Panamá y quería a la América Latina. Él quería apoyar los tratados. Y entonces el presidente Carter le pidió al general Torrijos que enviara una misión para que le explicara y le ayudara a explicar a su gente que los tratados también eran favorables a Estados Unidos. Esa es su misión, no solamente a Panamá, también a Estados Unidos. Y él no sabía nada de los tratados. Ya digo, él apoyaba los tratados por un acto de fe. No, yo quiero a Panamá, a mí me gusta Panamá. Y lo que si eso favorece a Panamá, yo estoy de acuerdo. Esa era su posición. Entonces nosotros lo ayudábamos a redactar cartas para todos los más importantes y más influyentes personajes del Partido Republicano para llamarlos, ¿no? E invitarlos a que apoyaran los tratados. Y yo recuerdo, hacía llamadas telefónicas delante de nosotros, y recuerdo, pero los trataba con dureza, con Reagan, en una conversación, Dios mío. Como un padre. Pero peor que eso, prácticamente casi que lo insultó, porque Reagan se oponía de todas maneras, ¿no? Rotundamente, ese era el principal, y era el gobernador de California. Bueno, el resultado final fue que el presidente Carter lo dice en sus memorias. Los tratados fueron ratificados por un voto nada más. Y él dice que John Wayne consiguió por lo menos 3. Para seguir hablando de los influenciadores, le voy a pedir al doctor Royo que tome la primera carta, la siguiente carta, porque allí vamos a ver un listado de personas, de influenciadores, que con la causa de Panamá influenciaron, valga la redundancia, a sus países y en el caso de John Wayne, convenció al pueblo estadounidense o contribuyó a convencerlo porque los americanos no veían, bueno, ¿por qué lo vamos a devolver? Así que él ejerció ese poder de influenciador para cambiar ese punto de vista más favorable. Sobre todo, más que al pueblo, él convenció a senadores claves. Porque después que se hicieron encuestas, la mayoría del pueblo americano no estaba de acuerdo. Esa es la realidad.
Claro, y él pues ejerció ese poder sobre los políticos. Pero vemos que el abanico de influenciadores es mucho, pero digamos que el influenciador principal, el más grande de toda esta historia, es el propio Omar Torrijos, que con su carisma, con su astucia caribeña, como le llaman los periodistas colombianos cuando hacen las narraciones de esta época, él logró influenciar al niño con el que se encontraba y logró influenciar al político de cualquier tipo, de la izquierda, de la derecha, como mencionó al Mariscal Tito, Rubén Blades, el Pollo, como se le conocía al señor Alfonso López Michelsen, que fue un gran aliado y que tenía también otras maneras de vincularse con Panamá. Cuéntenos, doctor Royo, ¿cuál de estos influenciadores en su lista usted recuerda con más cariño o con más admiración? Yo diría que hubo el más caracterizado fue, a mi juicio, Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez porque era insistente y era lo visitamos varias veces en Caracas, nos recibía un Jueves Santo en la noche, cenando con su familia, nos recibía en Nueva York, a Rómulo y a mí cuando ya estábamos viajábamos de Washington, nos recibía después de una cena que había tenido con el New York Times y nos recibía a las 11 de la noche. Siempre estaba produciendo ideas. Entre otras también nos decía, óigame, ustedes están trabajando duro para lo del canal, pero acuérdense de la soberanía, acuérdense de la democracia. Así que usted tiene que ir también a formalizar una democracia plena y completa, porque no puede haber democracia tibia. También nos daba esos consejos. Era un gran político que contribuyó mucho al tema. Y él fue el que tuvo la idea de que se expandiese eso a otros gobernantes. Y de ahí entonces se formó una especie de trío, de cuarteto, donde estaba Daniel Oduber de Costa Rica, Carlos Andrés Pérez y Alfonso López Michelsen. Se cuenta la anécdota de Alfonso López Michelsen de que él llega a su casa y Cecilia, su esposa, tiene 3 puestos. Y le dice, ¿por qué tienes tres puestos en la mesa si nada más que somos 2? Dice que igual se aparece Torrijos por aquí. Porque Torrijos, que era hijo de un maestro de Roldanillo. Así que muchos de nosotros venimos de origen colombiano, muchos panameños. Entonces fue un gran apoyo, una decidida colaboración, y de ahí se fue orquestando el apoyo en América Latina. Y aquí no está mencionado el Mariscal Tito de Yugoslavia, que vino a Panamá, pero además que fue el que le aconsejó a Torrijos que introdujera a nuestro país en el movimiento de países no alineados, que por cierto diría que ha decaído bastante, sí, y que en el occidente muy poca propaganda se le hace a ese movimiento. En ese entonces estaba yo, diría que en plena actividad. Cuando usted narró lo del 1 de octubre del 79, de la entrada en vigencia, que como decía Omar, desaparece la zona del canal ya y comenzamos a ejercer soberanía los panameños, conjuntamente con los norteamericanos, pero ya estábamos adentro. Estuvimos acompañados de 13 gobernantes y recuerdo que el discurso que pronunció en representación de los jefes de Estado extranjeros fue el discurso de José López Portillo, el presidente de México, a quien lo único que no le gustó, y lo dijo, fue el Tratado de Neutralidad. Porque decía eso de que Estados Unidos los tenga que defender a ustedes en caso de ataque, ¿por qué otra nación los tiene que defender? Entre los influenciadores hay unos que me llaman la atención a mí, especialmente los escritores, los periodistas, Gabriel García Márquez, cómo al estar tan cerca de Torrijos pudo plasmar en esa crónica tan bonita que se llama Torrijos, cruce de mula y tigre, que lo retrata tan bellamente, su carisma, su astucia, su inteligencia, a pesar de tener, digamos, no todos los diplomas, ¿no?, como muchas otras personas alrededor de él. Y recuerdo también de Graham Greene, que decía que si él se hubiera podido enamorar de un hombre, se iba a enamorar de Torrijos, porque era tan magnético en lograr, no solamente para beneficio personal de esa adoración, sino de convertir a las personas a la causa panameña. Y esta lista de influenciadores pues logró hacerlo desde adentro de Panamá, como por ejemplo Chanmarín, Pille Collado, el príncipe de la Bohemia, el sargento Chuchú, que
que en paz descanse, y todos ellos desde sus tribunas influenciaban a la opinión pública, influenciaban a los niños, influenciaban a las personas. Y eso nos lleva a la siguiente categoría, que es ¿qué decían los artistas? Porque en esta lista hemos visto políticos y hemos visto diferentes perfiles, pero los artistas tienen una manera de llevar su mensaje muy en los sentimientos. Vamos a hablar de que cómo llegó la canción de Frente Panamá a mis manos. Fue de un amigo de la época en que yo viajaba mucho a Panamá y me sugirió que grabara ese tema. Yo lo analicé, viendo que no había ningún compromiso político de mi parte, pues lo grabé porque era más bien exhortar al pueblo a seguir adelante con ese avance con que venía y ha seguido. Y para mí fue un motivo de mucho orgullo, alegría y mucha emoción grabar este tema que lo recibió el pueblo con mucho cariño. Y me identifiqué con ellos, con eso. Bueno, recuerdo la grabación porque como para ese entonces estaba Culebra, el Bra 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 Bra, el pianista con orquesta, y no tardamos mucho en componer, o sea, hacer el arreglo e irnos al estudio. Inmediatamente lo grabamos y asunto ya conocido por todos. ¿Qué otro artista ustedes recuerdan que estaba cuadrado con la causa, que usaba su influencia, ya sea las expresiones muy intensas que se dieron en el teatro, en la poesía? ¿Hay alguna pieza o alguna línea o alguna imagen que ustedes recuerden como aporte de los artistas a la causa? Bueno, yo puedo decirle la que más recuerdo. El día 31 de diciembre del 99, después del acto de reversión, de entrega, de que ya uno sentía que todo era panameño, recuerdo que a las 2 o 3 de la tarde escuché a Rubén Blades en una tarima cantando Patria, patria son tantas cosas bellas. Y aunque no se refería a tratado ni se refería a canal, solamente la melodía, diciendo que la patria son tantas cosas bellas, y ese era uno de los acontecimientos más bellos que han ocurrido en la historia panameña. Bueno, yo le digo que me emocioné. Y yo quiero acordarme de un par de personas. Primero me quiero acordar de Sandra Cumberbatch, que el otro día me la encontré a la salida de un restaurante y le dije: Sandra, consígueme el Tío Caimán. Y entonces me lo consiguió. Y la oigo a cada rato del Tío Caimán que menea la colita, y que el Tío Caimán que hablaba inglés. Pero también, y aprovecho para decirlo, de un gran escritor y gran autor panameño, Francisco Chammarín. Cuyas canciones nos las cantaba Pille Collado. Y les digo que en momentos así que teníamos libres, ratos libres, bien fuese en Washington o aquí en Panamá, cuando nos reuníamos, el grupo de negociadores, nos poníamos a escuchar a Pille Collado, que además en Panamá venía con su guitarra y nos cantaba estas canciones maravillosas que yo creo que la juventud de ahora no debe conocer. Entre ellas, Quiero sembrar un maíz en la zona del canal, y Yo que soy un pobre chingo que puedo aspirar a estas cosas. Eran canciones muy patrióticas de mucha loa a la soberanía y a las luchas del pueblo panameño. Y luego aquella que todos nos sabíamos de memoria, Colonia Americana, ¿no? Claro, mi generación también la cantó. La cantaron los Rabanes en su disco All Stars, si no me equivoco. Así que ese sentimiento continuó, porque los artistas llevan una especie de diplomacia cultural que acompañaba todo lo que estaba haciendo el trabajo geopolítico. Pero la siguiente pregunta la vamos a llevar a la generación que hoy, ¿qué dice la juventud? A la generación que hoy se hace esa pregunta de la que hablaba al principio el doctor
a Jaén Suárez de ¿y ahora qué? ¿Cuál es ese gran proyecto nacional? Y para traernos esa reflexión invitamos a un joven muy destacado, un joven abogado. Él se llama Jorge Iglesias Bloise y él es egresado del Laboratorio de Acción Ciudadana, una iniciativa que es coorganizada por el Canal de Panamá y los Jóvenes Unidos por la Educación, de preparar a jóvenes líderes para influenciar y cambiar la sociedad en cuanto a lo que es justo y a lo que es correcto y a los sueños de ese país al que aspiramos llegar. Y él nos trae la siguiente reflexión. En enero del 64, toda una juventud se unió por la lucha de la soberanía. Todo un país le acompaña en esta lucha. Y luego, juntos, recorremos los tratados Torrijos-Carter hace 44 años, que ratifica el compromiso de volver el canal a manos panameñas el 31 de diciembre de 1999. Yo tenía 1 año. Después de esa lucha que unió tanto al país, ¿ahora qué? ¿Ahora qué nos une? ¿Ahora por qué vamos a luchar? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el problema que va a unir a todo Panamá para luchar por él? ¿Qué es lo que nos apasiona? Un sistema educativo de calidad, un sistema de salud eficiente, lograr competitividad, mayores empleos. ¿Cómo nos vamos a unir? ¿Cómo honramos la memoria de los mártires del 64 y aquellos jóvenes que lucharon porque el canal hoy día sea nuestro? Que tal vez lo damos por sentado, pero conllevó una lucha importante de muchos panameños. Doctor Jaén Suárez, ¿cómo reflexiona usted en que construyamos como sociedad ese concepto nuevo que nos va a unir, teniendo el privilegio de poder mirar hacia atrás y ver cómo ocurrió ya una vez, uniendo a todo un país bajo el liderazgo de los jóvenes, ¿no? Que venía desde el 74 y el 58, siendo los líderes de este sentimiento? ¿Qué tomamos de aquella época para los jóvenes de hoy? Bueno, mire, yo tendría que decirle, primero, que miren su historia. Panamá tiene una historia muy rica. Este es un país muy viejo, es el más viejo de la tierra firme americana. Este es un país que tiene 5 siglos. Esto no nació ayer, aquí nos inventamos que nacimos en 1903, eso no es cierto. Vamos a celebrar este año los 200 años de nuestra independencia de España. Tenemos 200 años que hemos vivido bajo regímenes republicanos. O sea que eso no es una cosa muy reciente. Tuvimos una larga historia del siglo XIX colombiano que comenzó pues con Simón Bolívar. Nos integramos a la gran Hispanoamérica en ese momento, de la cual nos separamos increíblemente en 1903 hasta cierto punto. Comenzamos a ignorar todo ese pasado extraordinario que tuvimos en el siglo XIX y nuestro origen también de la gran Colombia bolivariana. Yo creo que tenemos que retomar aprovechar esta ocasión que tenemos el bicentenario de la independencia de Panamá de España, para retomar primero nuestra relación más estrecha con nuestra realidad histórica, con nuestro fundamento que fue Hispanoamérica. Toda la fachada del Pacífico de Hispanoamérica, Panamá fue un punto central, esencial, fundamental. 1. 2. Este es un país que ha sido durante siglos un laboratorio social extraordinario, donde han convivido gente de culturas muy diversas de manera más bien pacífica, y ha ido construyendo un país con un gran mestizaje cultural muy original, muy diferente de los otros, de cierto punto de los otros vecinos. Ahora lo que tenemos es que empinarnos, y eso le toca a la generación joven. Nosotros ya prácticamente rendimos gran parte de lo que teníamos que hacer, pero ahora viene la generación joven, tiene que involucrarse más, tiene que participar más directamente. No solamente en las elecciones y elegir a la gente correcta, ¿no? Sino hacerlo con un pensamiento, primero con un pensamiento reflexivo, y en eso la educación es fundamental. Todo radica en educar a ese pensamiento para que sea crítico, para que sea innovador, para que esté esperanzado, para que conserve ese positivismo y poder alcanzar esa patria
que queremos que sea más justa y más inclusiva. Vamos a terminar este programa con una contribución que pedimos a las redes sociales. Y fue para tratar de llevar a la gente a ese momento cuando ya se firma el tratado y ya empiezan los aplausos y se paran estas dos grandes personas y se abrazan. Hay un momento en el que Carter se inclina y le dice algo al oído al general Torrijos, algo que solo pudo haber oído él, a pesar de que había mucha gente alrededor. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué pudo haberle dicho? Y las redes nos respondieron con unas frases muy ingeniosas que vamos a ver en pantalla. Y bueno, ¿ustedes qué creen que le dijo Jimmy Carter a Omar Torrijos después de ese momento tan emocionante? Yo creo que solo le dijo dos palabras: well done. Bien hecho. ¿Y usted? Yo creo que logramos un resultado. Yo creo que eso es que más o menos es el mismo. Claro. Era un momento donde no había muchas que decir, sí. Pero realmente estrechar ese momento, y pues en las redes pues nos dieron unas respuestas muy interesantes, y los invitamos a través de las conversaciones con colegas, de los libros, de este programa y otros que vamos a estar produciendo con más memorias, de acercarnos a la historia, porque cuando nos acercamos a ella empezamos a perder los prejuicios y empezamos a tomar las lecciones que necesitamos tan urgentemente para nuestro destino. Carter todavía, cuando habla de Torrijos, habla de Panamá, habla de la amistad y habla también del sentido de justicia que se tuvo para tratar el tema panameño que culminó en la firma de los tratados Torrijos-Carter. En sus discursos se pueden escuchar frecuentemente las palabras amor, amistad, derechos humanos, y esa es una de las lecciones también que nos trae este gran hombre, que todavía está vivo, así que vamos a mandarle un mensajito a ver qué fue lo que le dijo al oído a Omar Torrijos. Quiero agradecerles que hayan estado aquí. Tenemos todavía muchas más preguntas que hacerles, pero tendremos más protagonistas y más oportunidades de seguir conversando. Muchas gracias por compartir con nosotros estas memorias de soberanía.